Bien, pues seguimos con esta sesión que es sumamente interesante y ahora me voy a permitir presentar al doctor Jorge Correa. Él nos va a presentar la ponencia Nuevas tendencias y desafíos en la producción de carne, perspectiva canadiense. El doctor Jorge Correa es vicepresidente, Acceso a Mercados y Asuntos Técnicos, Consejo Canadiense de la Carne. Tiene una maestría y doctorado en la Universidad Laval de Canadá. Actualmente administra una red nacional de apoyo técnico en materia de calidad e inocuidad a empresas asociadas con el Consejo Canadiense de la Carne. Participa en el Comité de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius como representante de la industria canadiense de la carne. ¿Me acompañan a recibirlo con un gran aplauso, por favor? Bueno, buenos días, buenas tardes todo el mundo. Gracias María, Enrique por la invitación. Es un placer de conocer este bello país y su gente. El problema más grande, llevo 20 años trabajando en Canadá. El problema más grande de trabajar en Canadá es que es un país con dos lenguas oficiales, que son francés e inglés. O sea, toda la parte técnica, todos los reglamentos, tenemos que saberlos en inglés y francés. Y hoy me invitan a presentarlos, todo lo que yo trabajo me invitan a presentarlo en español. Así que si introduzco alguna palabra en francés o en inglés, ya me entenderán. Espero que mi mamá no estaría muy orgullosa de mí al decir esto ahí, pero bueno. Ok, les voy a presentar hoy de contenido un poco como qué hacemos en la industria de la carne en Canadá. He escuchado mucho un poco de las dificultades o las situaciones que ustedes tienen aquí en México. Tal vez pueda haber una colaboración más grande con nosotros y ver cómo podemos ayudarlos. Pero también les voy a mostrar que los desafíos que no solo la industria canadiense de la carne tiene, que todo el mundo tiene cuando trabajamos con carnes, desde la producción animal, plantas de procesamiento y la comercialización de productos. Y esto lo que voy a hacer hoy es presentarles cómo Canadá está manejando esos desafíos y bueno, empezamos una discusión. Primero que todo, nosotros en el Consejo Canadiense de la Carne representamos la voz de los mataderos, las plantas de despiece y transformación de la carne, al igual que todas esas compañías que proveen servicios, productos o suministros necesarios para que la industria de la carne sea capaz de producir. Nosotros somos una sola voz cuando hablamos delante del gobierno, de otros participantes de la cadena de suministro, como los restaurantes, como los productores, los gobiernos internacionales, los medios de comunicación y obviamente el consumidor. Estos son nuestros miembros. Tenemos plantas de sacrificio de caballo, de cerdo, de res, de bisonte, de cordero, de ternera, al igual que todas estas compañías, por ejemplo, pueden ver el ANCO, es uno de nuestros miembros, y todas estas compañías que nos dan ingredientes, equipos, servicios, laboratorios, toda esta gente hace parte de nuestra asociación. ¿Cuál es nuestra visión? Queremos que Canadá sea el líder mundial en el suministro de carne salubre. Y la misión es que nosotros abogamos por las necesidades de nuestros miembros para asegurar y mejorar la competitividad global de la carne canadiense. Para poder cumplir esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber de salud y bienestar animal, reglamentos y leyes, inocuidad de los alimentos, acceso a mercados extranjeros, nutrición y salud humana y competitividad y sostenibilidad de la industria. La industria de la carne en Canadá es muy importante. Representamos alrededor de 20 billones de Producto Interno Bruto, empleamos más o menos 66,000 personas en nuestras plantas, pero esas 66,000 personas promueven 288,000 empleos más en las comunidades urbanas y rurales a través de Canadá. Tenemos alrededor de 700 establecimientos de producción de carne de sacrificio y de transformación y somos la 11ª industria en importancia en Canadá, solo por mencionar algunas, la producción automotriz, la aviación, productos petroleros, minería, son otras industrias importantes para el Canadá, pero somos la industria número 1 en cuanto a la producción de alimentos en Canadá, es la industria de la carne.
Canadá tiene, gracias a sus recursos naturales, somos uno de los productores agrícolas más grandes del mundo y somos los quintos exportadores más grandes de productos agrícolas. En términos de carne, exportamos más de 6.4 billones de carne roja en el mundo a más de 140 países. Lo que estoy diciendo es que somos un país completamente dependiente de la exportación. Como ven, producimos más de lo que consumimos. O sea, tenemos 67% de nuestros productos cárnicos se van al exterior. La producción porcina es nuestro mayor productor en toneladas de carne, seguido por la avícola y bovinas, que se encuentran más o menos en el mismo rango. En cuanto al consumo de carnes, somos unos consumidores moderados de carne roja, porque cuando consideramos países como Australia o como Argentina, que consumen 40 kilos per cápita de res, o consideramos los países europeos que consumen 40 kilos de carne per cápita en términos de cerdo, somos consumidores medianos de carne. Sin embargo, el pollo, como en todas partes, en todos los países del mundo, tiene un incremento y sigue subiendo. El pollo ha tenido un incremento grandísimo en el consumo. Lo decía antes, producimos más de lo que consumimos, así que en este momento estamos exportando entre 64 y 70% de nuestra producción. 38-50% de nuestra producción de arriba es de producción de cerdos, y de aves exportamos solamente un 14%. ¿Por qué? Porque en Canadá tenemos un sistema que maneja la gestión de la demanda. En este sistema es un sistema subsidiado y se produce solamente lo que se consume en Canadá, solamente los excesos los exportamos, la mayoría de ellos son a los Estados Unidos. Los países más importantes para nosotros, obviamente nuestro vecino al sur, Estados Unidos, obviamente porque está mucho más cerca, podemos evitar el costo de transporte. Luego, esto es en términos de res. Japón, Hong Kong, México y China son los países más importantes. Por el cerdo, Estados Unidos otra vez es nuestro top one de exportación. Asia, China, Japón, Corea del Sur son muy importantes, y obviamente México es nuestro cuarto mercado de importancia. Bueno, esto, como ustedes pueden ver, no nos toca sino mantener estándares estándares de producción, no solamente para nuestra producción local. Como saben, somos exportadores, nos toca tener los altos estándares para mantener los requerimientos de todos esos 140 países que exportamos en el mundo. Entonces, ¿qué es clave para eso? La primera cosa que es clave, que en mis reuniones Codex noto que son muy deficientes, es la relación entre gobierno e industria. Entonces lo quiero mencionar aquí, no solo por el solo hecho que el gobierno necesita saber qué es lo que la industria, las prioridades de la industria, qué es lo que la industria es capaz de producir, porque ellos son los que tienen que ir a negociar los acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio, multilaterales o trilaterales, o todas las partes de acceso a mercados. Ellos tienen que saber qué somos capaces de producir como industria. El otro lado, la industria y el gobierno somos responsables de la salubridad de los alimentos. Entonces, muchos reglamentos, hay formas diferentes de usarlos en la industria. Nosotros tenemos que comunicar eso al gobierno y trabajar juntos para tener una reglamentación que sea sostenible para la industria y que alcancemos los estándares de salubridad. Otro muy importante, el desarrollo de mercados, la identificación de prioridades de mercados, esas inversiones en esas prioridades, participación en shows de comercio, diferenciación de productos y estrategias nacionales e internacionales para la promoción de carne. Obviamente tenemos que seguir los requerimientos de nuestros clientes y consumidores. Muchos de esos requerimientos hoy en día ya no son requerimientos, son estándares que deben tenerse. Otros se van volviendo requerimientos extras. Por ejemplo, ya los países donde exportamos, nuestros consumidores ya quieren tener carne que proviene de animales que no tienen ninguna enfermedad, obviamente. Ya cuando un país viene a Canadá a hacernos auditorías, ellos ya quieren ver cuáles son los programas de bioseguridad en la producción primaria para evitar que las enfermedades lleguen a los animales.
Sistema de trazabilidad, quieren ver que el producto que compran en el supermercado, cuál es el animal que lo produjo. Sistemas de salubridad de carne reconocidos desde la granja hasta el producto terminado. Quieren ver el bienestar de los animales, la calidad de la carne, y hoy en día ya tenemos estas nuevas exigencias que están, y nuevas tendencias que están llegando poco a poco según los gustos del consumidor, basados en tendencias, y tenemos otros que son mentalidades que el consumidor tiene con respecto al entendimiento de ciertos procedimientos de producción. Por eso hoy en día tenemos producción orgánica, productos de forma sostenible, productos libres de antibióticos, productos locales, productos de animales creados humanamente. Todo esto son nuevas tendencias que voy a hablar un poco más cuando siga con la presentación. Entonces, vamos a la producción animal. ¿Cuáles son nuestros desafíos en la producción animal? Obviamente, las enfermedades. Hay unas enfermedades que existen que son a declaración obligatoria. Estas enfermedades, solo doy unos ejemplos: la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovina. O la peste porcina clásica africana. Estas son enfermedades que si los animales la tienen, pueden tener un impacto grave en la salud humana. Entonces, estas enfermedades, todos los países han sacado legislaciones que tienen que ser declaradas obligatoriamente si alguien ve estas. Obviamente, esto tiene que ser declarado a la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, y la Organización Mundial de Comercio. Cuando una enfermedad de estas existe, puede parar el comercio. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Yo sé que no estoy inventando nada, es una realidad. Estos son artículos de prensa que vemos hoy en día. Por ejemplo, vemos la peste porcina africana. En los países del oeste de Rusia tienen esta enfermedad, está llegando a Europa, está en Polonia, está en ciertas zonas de Polonia, está en las puertas de Alemania. Tenemos el profesor Pechak que dice que en los próximos 10 años vamos a tener la peste porcina africana en Europa, y porque se dispersa a través de los cerdos salvajes, los jabalíes, y es imposible detenerlos. Entonces es algo que hay que tener en consideración. México recientemente ya se declararon libres de la peste porcina clásica, les abrió mercado a Japón, vemos productos de México en Japón ahora. Brasil está feliz de decir que ya son libres de la fiebre aftosa, y cuando vemos un brote o un test positivo de la vaca loca que en los atos, toda la industria tiembla, porque eso nos para toda la producción. Y la semana pasada, de nuevo, en Corea del Sur, vuelve y llega la fiebre aftosa. Entonces, todo eso es un desbalance en la producción de los países. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces no es posible controlar todo esto, pero podemos controlar que se disemine la enfermedad en parte más grande, o también se puede evitar esto. Entonces, ¿cómo empiezan? Tenemos que tener una legislación clara que un productor o un veterinario tiene la obligación de reportar una enfermedad tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenar a nuestros productores, mostrarles afiches como de este tipo. ¿Cuándo es una enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Esto todo está repartido en los programas de salubridad de la granja. La otra cosa es la parte del gobierno. El gobierno tiene que hacer sus muestreos mínimos según los requerimientos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, para que esto no esté en los atos, del país. E igualmente tenemos una inspección ante morte. No hay animal que pueda ser sacrificado si el inspector de la agencia reguladora revisa los animales que no tienen síntomas de ninguna enfermedad. Y una vez que son sacrificados, cada canal es revisada por un inspector que no tenga ningún tipo de síntomas o que muestre lesiones que quieren mostrar una enfermedad, y que ningún canal de un animal enfermo va a ir al consumo humano. Entonces, muy importante esto. Enfermedades de no declaración obligatoria. Estas enfermedades existen en la producción, sin embargo no afectan la salud del humano, o sea que no hay que declararlas. Sin embargo, afectan nuestra producción animal y afectan la producción de carne enormemente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que trabajar industria, gobierno, en medidas preventivas para evitar la transmisión o la erradicación de estas enfermedades.
Esto es simplemente un ejemplo muy actual. El virus de Seneca virus no es un virus que afecte la salud humana, no es un virus que afecte el hato, sin embargo tiene unos síntomas muy parecidos a la fiebre aftosa o a la enfermedad vesicular porcina. Entonces, ¿qué pasa? Hemos creado entre la industria y el gobierno, creamos una política cuando detectemos uno de estos síntomas. Este animal no puede ir al matadero. ¿Por qué no puede ir al matadero? Porque si detectamos que esta enfermedad tiene que haber una investigación. Se paran las operaciones en la planta y todos los animales que vienen en tránsito tienen que parar, poniéndose un problema grandísimo de bienestar animal. Entonces, gracias a esta política, hoy en día podemos controlar eso. Otro ejemplo claro, Otro ejemplo claro es estos estándares de bioseguridad en el transporte. Sabemos que el transporte es un vector grandísimo para entrar en enfermedades a las granjas, a los hatos. Entonces creamos estándares de bioseguridad en la misma mesa, industria y gobierno sentados, que es lo mejor, lo que tenemos que hacer. Creamos estos estándares para todas las especies, porque como saben, no es solo el transporte de animales, el transporte de los camiones que entran el alimento concentrado, las personas de mantenimiento, el veterinario, los que recogen las carcasas de animales muertos. Todo esto son vectores de transmisión. Entonces, todos estos tienen los procedimientos que se deben hacer en cada una de las especies. Todo esto existe ya y está en manos de los productores hoy y los transportadores. Bueno, otra parte muy importante, una carne salubre que provenga de animales exentos de sustancias extrañas. ¿Cuáles son las sustancias extrañas? Residuos de productos veterinarios, tales como medicamentos veterinarios, agentes patógenos como la salmonela, por ejemplo, o simplemente materiales físicos como las agujas partidas. Entonces tiene que haber un control para eso. ¿Cómo controlamos nosotros eso? Tenemos programas de salubridad en la granja basados en los principios HACCP y reconocidos por la Agencia Canadiense de Inspección de los Alimentos. ¿Qué hacen estos programas? Estos programas muestran al productor de cómo producir animales de forma salubre, qué es lo que tienen que hacer, qué pasa con el agua del alimento, los registros de los medicamentos cuando se usan en la producción animal, los controles biológicos, el bienestar animal. Inclusive en este programa tenemos el programa Ractopamina, ya que digamos que hay ciertos países que no permiten el uso de ractopamina, como la China, entonces tenemos ese producto ahí. Estos productores tienen que tener registros exactos de sus prácticas y una documentación que es revisada por veterinarios, nosotros los llamamos validadores, que lo revisan cada año para ver si están cumpliendo los estándares. Y estos estándares, si hay una desviación o algo que no está yendo bien en una de esas granjas, es comunicado directamente al matadero para decirles que algo está fallando, estos animales no se pueden sacrificar o tienen que hacer medidas correctivas a lo que hayan encontrado. Entonces, nosotros no compramos, en las plantas de sacrificio, no compramos sino animales que vengan del programa CQA, que es el Canadian Quality Assurance, o que está en transición hoy al Canadian Pork Excellence para el cerdo, y tenemos el otro que es Verified Beef Production, que es para la res, el ganado bovino. Cuando estos animales llegan al matadero, los inspectores del gobierno hacen test de orina para ver si tienen aleatorios, a ver si descubren animales que tengan antibióticos. Igualmente hay testeos en las plantas, se testea esto, y el gobierno ha creado una entidad que vigila el uso y la resistencia de los antibióticos de patógenos en la producción de carne. Esta entidad va y compra carnes en bandejas y mira los patógenos, las bacterias, y miran si esas bacterias están o son antibioresistentes. Lo mismo lo hacen en el matadero y lo mismo lo hacen a nivel de granja. ¿Por qué? Porque la antibioresistencia está aquí y es real. Entonces, sabemos que la antibioresistencia, según ciertos reportes de antibioresistencia del Reino Unido, está matando 700,000 personas cada año debido a unas infecciones. Se estima que para el año 2050 puede matar hasta 10 millones de personas. Igualmente, todo esto crea un desbalance en la parte económica, puede reducir el Producto Interno Bruto alrededor de un 3.8%, lo cual puede crear 24 millones de personas que entran en estado de pobreza. Todo esto pueden ser las consecuencias de eso, porque debido a esto,
las Naciones Unidas convocó a reunión, el G7 y el G20 identificaron la resistencia a los agentes antimicrobianos como una de las prioridades de todos los países. Hoy en día tenemos la OIE, la FAO, adoptando resoluciones contra esto, y una de las resoluciones es que al final de 2017 cada país miembro debería tener un plan de acción para combatir la resistencia a los antimicrobianos. En Canadá, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado desde el 2014, se han documentado cuáles son las prioridades. Estas prioridades es la administración, la vigilancia, la prevención y control de la infección y la innovación y la investigación. Entonces, hemos tenido seminarios en los cuales todos los productores están alertas sobre esto. Hemos mejorado la integración de nuestros datos y la vigilancia, y nuestros datos van a ser adheridos a los datos globales de vigilancia. Un cambio muy importante en la producción animal: se cambiaron la legislación, se puso en consulta en el 2017 y ya está en vigor ahora en enero 1 del 2018. Entonces, ¿qué pasa con esto? Simplemente les voy a mencionar 3 aspectos principales: eliminar todo el etiquetaje de promoción de crecimiento de todos los antibióticos de importancia para los humanos. Hay categorización de los antibióticos, hay 1, 2, 3 y 4. En Canadá, las categorías 1, 2 y 3 no se pueden dar en términos de promoción de crecimiento. Ahora, todo antibiótico que se use tiene que ser prescrito por un veterinario, sea en el agua, sea en el concentrado, o sea cada individuo o cada animal individual. La otra cosa, todas las compañías farmacéuticas deben reportar las ventas de antibióticos y a qué tipo de especies de animales se hizo, y todos los antibióticos que son importados a Canadá. Hay mucha importación de antibiótico de China, de India. Tienen que tener todos los requerimientos de Canadá y tienen que ser reportados a Santé Canadá. Es una parte que cambió en la producción. El apoyo a la investigación y la innovación, sobre todo esos productos que tienen el potencial antibiótico, son muy importantes, y se han dado fondos para esta investigación y esta innovación. Y obviamente participar activamente en las iniciativas internacionales lideradas por el G7, G20, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la OIE, entre otros. Bueno, en la producción animal hemos sido culpados, o somos parte de la culpa de la antibiomicroresistencia, ¿cierto? AMR. Sin embargo, hay algunos países como la Unión Europea han sido más proactivos, digamos, que nosotros aquí en Norteamérica, y empezaron a remover los antibióticos en la producción animal. Sin embargo, como ven aquí a la derecha, los artículos siguen saliendo en la Unión Europea que la antibioresistencia es una amenaza para ellos. En Canadá, y creo que en todas partes del mundo, no hay pruebas concluyentes y definitivas que la resistencia antimicrobiana es producida por el factor único del uso de antibióticos en la producción animal. Hay unos reportes que salieron en Holanda el mes pasado, están diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo aquí hoy. Nosotros, cuando vemos los reportes de antibióticos encontrados en la carne, vemos 98% de conformidad con las reglas en Canadá, de datos que vienen del gobierno, y vemos cuando esta entidad que les hablé, CIPARS, muestra muy baja incidencia de patógenos resistentes. Igualmente, ahora con la parte humana seguimos teniendo el problema, no sabemos cuánto tenemos en Canadá en este momento. Pero entonces ya se están empezando a mirar otros factores, no solamente la culpa de la producción animal. Entonces está ya el uso indebido y abuso de antibióticos en la medicina humana, las prácticas inadecuadas de prescripción de antibióticos por los médicos, la transmisión directa de persona a persona a través de los animales de compañía, de granja, al igual que los animales silvestres, el uso continuo de desinfectantes en los hospitales, y los supermicrobios que se encuentran hay veces en las granjas, que pueden diseminarse a través del viento, escorrentía o trabajos agrícolas. Entonces, ¿cuál es el nuevo enfoque? Una salud. No solo nosotros los animales, los humanos. La semana pasada, hace 2 semanas ya hicimos la primera mesa redonda
con todos los participantes de la medicina humana, los participantes de la medicina veterinaria, todos juntos para buscar cuál es la solución para Canadá. Entonces, este es el enfoque que debemos tomar. Igual, animales tratados humanamente desde la granja hasta el sacrificio. Ayer hablando con mi colega Diego, me decía que también está pasando en México lo que voy a mencionar. Hoy en día existen grupos veganos que están completamente en contra de la agricultura, la producción de carne. Esta gente no quiere saber nada de la producción de carne. Hay otros grupos que son defensores de los animales, están de acuerdo con la agricultura, pero que sean los animales tratados humanamente y de la buena forma. Estos grupos están verdaderamente bien financiados. Muchas veces ustedes ven que actores son los que promueven y le hacen propaganda a todo este tipo de grupos. Pero estos grupos, como ustedes saben, hoy todo el día cualquier persona tiene una cámara en su mano. En los celulares todos tienen una cámara, y estos grupos lo que se han dedicado es a buscar situaciones difíciles en nuestra producción y las entregan a los medios, las vuelven virales, y está creando mella en nuestra producción. ¿Por qué? Porque ya hoy todos los supermercados, los restaurantes nos están imponiendo leyes de bienestar animal a los productores de carne, productores mataderos. Entonces, esto está causando algo que no es positivo para nosotros. Un ejemplo claro es las cerdas fuera de jaulas de gestación. Ahora, por ejemplo, para darles, en Canadá, de aquí al 2024, todo producto que venda McDonald's o Walmart en Canadá tienen que provenir que vengan de cerdas que están libres de jaulas de gestación. Un ejemplo claro de toda esta presión que estamos llevando. ¿Cómo controlamos esto? En Canadá la industria financia un Consejo Nacional del Cuidado de los Animales y de Granja. Este consejo pone en la misma mesa grupos defensores de bienestar animal, de estos que no son extremistas, estos que están con la agricultura de la buena forma, reguladores del gobierno, productores, para tomar decisiones en consensus, para hacer avanzar el bienestar del animal en la granja. Esta entidad, ENFAC, ha actualizado todos los códigos de prácticas requeridas y recomendadas de la producción animal en todas las especies. Lo que mencionaba Luigi hoy, ahora más temprano, vamos a actualizar el código para el transporte también, porque ya está muy viejo. Pero lo que pasa es que estas prácticas se vuelven legislación en ciertas provincias. Ciertas provincias toman esto lo incluyen en su legislación, y cuando hay un momento de violación de la regla, aquí se tienen en cuenta estas reglas. Los productores están comprometidos a seguir las normas que están implícitas en los códigos de práctica, porque ellos estuvieron sentados en esa mesa tomando esas decisiones cuando se hicieron esos códigos de práctica. Y estos son implementadas y monitoreadas por los programas de salubridad en la granja. Cuando llegamos al matadero, tenemos reglamentos muy específicos en el transporte. En nuestros mataderos exigimos que todo transportador esté entrenado o tenga una certificación de manejo de animales, de TQA o CLT, es el canadiense. Cuando estamos sacrificando los animales, tenemos un inspector allí que el mínimo abuso de bienestar animal durante el manejo antemorte, en las etapas de manejo de incivilización o el desangrado de los animales, tiene el poder de parar las operaciones hasta que no se arregle el problema. Y a eso pueden venir multas muy, muy caras, o sea que a ninguno nos conviene. Luego, las plantas de sacrificio tenemos en el reglamento, tenemos que tener autoauditorías y presentar esos resultados al inspector. ¿Cómo está haciendo usted cómo son sus desarrollo en bienestar animal? ¿Cómo lo está haciendo? Tenemos que mostrar eso a él. Y clientes también nos preguntan por terceros que hagan auditorías cómo estamos siguiendo. O sea que el control de bienestar animal es muy controlado en Canadá. Plantas de procesamiento. Canadá, vamos a estar en uno de los cambios reglamentarios más grandes de la historia de Canadá.
en este año, todo el reglamento que tenemos se va a convertir basado en el riesgo. ¿Qué es basado en el riesgo? Tenemos un objetivo. Normalmente los reglamentos que tenemos hoy nos dicen tenemos que hacerlo de esta forma, pero como va a estar basado en el riesgo, podemos hacerlo por acá, podemos hacerlo por acá y tener el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Permite a la industria tener más innovación, manejar mejor los recursos de inspección y va a ser muy beneficioso para la industria. Otra cosa, vamos a tener un modelo de inspección basado sobre el riesgo. Si tenemos el Global Food Safety Initiative, si tenemos un producto que es de muy bajo riesgo, las prácticas, el historial de conformidad de esas plantas es extremadamente alto. Todo eso se va a tener en cuenta para menos inspección, menos testeo, ya que la industria no necesita gastar tanto si ya están en unos estándares muy altos. Entonces, esto es la importancia de esto. Y vamos a entrar a la era digital. Todo va a ser por tableta electrónica, la certificación electrónica. Toda la inspección se va a hacer basada en esto, entonces va a ser muy útil para hacer tendencias, para manejar la información mucho más rápido. Esto es una transición, por eso es un desafío para nosotros cambiar a esto. Esto es algo que es otro de los desafíos que tenemos en Canadá, es la mano de obra. A pesar de que ofrecemos trabajo, es un reclutamiento activo buscando trabajadores para nuestras plantas, le damos garantía de trabajo a tiempo pleno, salarios con prestaciones sociales, buenas condiciones de trabajo, capacitación, vivienda. Es duro para nosotros conseguirlo, entonces nos toca traer trabajadores del extranjero para tener soluciones temporales. Y lo que estamos trabajando ahora con el gobierno es que estos trabajadores temporales tengan su residencia permanente, porque cada vez que viene un trabajador nos toca volverlo a entrenar cada 2 años, lo cual no es eficiente para una compañía. Solo esto para mostrarles lo grave que es la mano de obra en una planta. Y lo dije al principio, un trabajo vacante en una planta significa otros 4 trabajos más en la cadena de suministro, más el crecimiento económico asociado con esto. Entonces, ¿qué hace Canadá? A veces nos toca enviar producto a otros países del mundo para poder tener valor agregado a sus productos. La trazabilidad en Canadá es legislación. No es voluntario, es legislación. Cada movimiento de animales que se haga en Canadá tiene que ser registrado. Entonces, estamos muy avanzados en esto, pero no es fácil, requiere inversión, requiere tiempo, requiere una agencia mirando solamente esto. Toma esto, pero esto es lo que nos están pidiendo los países donde exportamos. Comercialización de la carne. En Canadá, alrededor del 10% de los gastos de un hogar se hacen alimentos. Por referencia nomás, el 20% es utilizado en habitación, el 4% es utilizado en vestido. De ese 10%, el 71% se hace en el supermercado y el 29% se hace en restaurantes. Y de ese 71%, de esas compras que hacemos en los supermercados, el 19% es en carnes. Esta gráfica es de un colega mío de Global AgriTrends. Es la mejor correlación que un investigador querría tener, porque nosotros tener una correlación así de alta no lo he visto yo muy seguido en los trabajos de investigación. Pero, ¿qué quiere decir esto? A medida que sube el Producto Interno Bruto global, se aumenta el consumo de carne de res, de carnes rojas y de pollo. ¿Y qué quiere decir esto? Mientras tú más ganas, más vas a gastar o más vas a consumir carne. Esto es verdad en las economías que están a más alto crecimiento económico. No es tan real en las economías que ya han alcanzado un plató y el crecimiento económico es mucho más lento. En Canadá el consumo de carne ha bajado, como lo mostré en una de mis gráficas anteriores. Sin embargo, en la última década ha permanecido más o menos igual. Sin embargo, hoy en día, también hablando con mi colega Diego ayer, me dice que los datos que estuve a presentar aquí hoy, nuestras nuevas generaciones, los millennials, ya tenemos un 10% que son veganos o vegetarianos. Y esto es intrigante, es preocupante para la industria de la carne. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Tenemos, por ejemplo, aquí lo muestro,
la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer sacó un monógrafo en octubre del 2015 y sacó ahora otro a principios de abril del 2018 diciendo que el consumo de carne roja es probablemente cancerígena, y el otro dice que el carne procesada o los embutidos o las carnes frías que nosotros llamamos es cancerígena para los humanos. Este artículo en 2015 salió ese día y después, al mes siguiente se redujeron las compras de productos embutidos en 17% en Canadá, solo por este artículo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que actuar ante eso, ante ese. Ahora viene otro, en mayo, World Cancer Research Fund International. Un reporte de los 10 últimos años, estamos esperando otro ataque. Vamos a estar preparados para eso, vamos a decir todo lo positivo de la carne. ¿Qué pasa hoy en día? Las guías alimentarias se están actualizando en Estados Unidos, en Canadá, y no están considerando la carne como un alimento nutritivo. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos artículos? Digamos, con el que hizo la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, clasifican el consumo de carnes o de embutidos en la misma categoría que consideramos el tabaco o consideramos el arsénico o el mercurio. No sé, es discutible esa categorización ahí. Igualmente, después que iban a sacar el artículo ahora en abril, dicen que la Organización Mundial de la Salud dice que la carne roja y los embutidos todavía pueden ser parte de una dieta balanceada. Entonces, el problema de estos estudios es que hacen una compilación de muchos estudios en los cuales asocian un producto en la dieta con el cáncer, y no tienen en cuenta otros factores clínicos de personas que son más propensas a tener cáncer por genética o por otros factores. No consideran el estilo de vida, la actividad física, no consideran si esta persona es fumadora, consume bebidas alcohólicas, otros alimentos, si come verduras, si come granos, y no consideran el género o el tipo cultural. Entonces es muy discutible. Otro factor que es considerado o que es atribuido al consumo de carne es el aumento de la obesidad, el aumento de la diabetes, y tenemos hoy, por ejemplo, muestran que en los últimos 30 años se ven que ha aumentado, cómo ha aumentado la obesidad y la diabetes en Canadá, y como vieron ustedes, la distribución, el aumento de carne iba para abajo. No es lógico. Ok. Bueno, cuando le preguntan a un canadiense cuáles son sus preocupaciones, entonces esto lo hizo una colega del Canadian Center of Food Integrity, dice que el aumento del costo de los alimentos le preocupa, precio, la disponibilidad de esos alimentos que estén disponibles a un buen precio, el aumento del costo de energía, el aumento del costo de servicios de salud y la salubridad de los alimentos. Cuando vamos a la parte de agricultura, obviamente la primera preocupación del consumidor es el precio. Segundo, la inocuidad de los alimentos, sean locales o sean importados. Es preocupante para ellos y está tomando mucha fuerza, lo habló mi colega que presentó antes. Ya empiezan a entrar los cambios climáticos, el tratamiento humano de los animales de granja, al ambiente, la producción sostenible. Todo eso está emergiendo tranquilamente y digamos que en algunos países quieren avanzar más rápidamente en esto. Ya vemos etiquetas que dicen elevados sin antibióticos. Los Estados Unidos aumentaron, tienen producciones de 47 billones de dólares en productos orgánicos. Rusia quiere irse para allá, Irlanda quieren estar ahí. Entonces, es una tendencia muy grande que tenemos hoy. Sin embargo, todos los parámetros para producir este tipo son diferentes en cada país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos consumidores todos confundidos. Dicen, ¿para qué usamos antibióticos en las granjas? ¿Por qué le damos antibióticos a los animales? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos educar al consumidor. No estamos haciendo un buen trabajo educando al consumidor. Tenemos que crear esa confianza en la producción animal, tenemos que ser más proactivos en esto, tenemos que mostrar transparencia. Si hay cosas que no van bien, tenemos que mostrarlas y buscar acciones correctivas para hacerlo. Esto simplemente estoy mostrando algunos claves para que se pueden utilizar para llegar a este fin. Cuando hacemos una campaña de branding, tratemos de responder de una vez
las preguntas que el consumidor tiene para que él ellos no entienden la producción animal, entonces sean capaces de ver lo que se produce. Esta marca, por ejemplo, está en todos los Costcos en Japón, de Canadá, y esperamos verla casi en todos los países del mundo donde exportamos carne. Mensajes para recordar. La industria de la carne es muy importante y no solo para Canadá, me imagino que para México también. Programas de bioseguridad en la granja indispensables para proteger la salud de los atos. Antibioresistencia real, por favor, empiecen a pensar en eso. Nuestra industria no es la más sexy de todas, necesitamos pensar en alternativas, robots, todas estas cosas va a tocar porque no todo el mundo quiere trabajar en esto. Tener una dieta balanceada con carne, verduras, frutas, granos enteros. Y lo más importante, mi última conclusión y el mensaje que quiero que tengan ustedes, sobre todo tantas personas jóvenes acá, que nuestro consumidor de hoy necesitamos educarlo, porque ustedes la bandeja que ven con carne ahí en ese supermercado, un consumidor no se imagina el trabajo atrás que lleva para tener un producto como el que está viendo ahí. Entonces tenemos que mostrarle a ese consumidor qué comió ese animal, cómo fue elevado o cómo fue criado, de dónde viene, cómo fue transportado, que hay una inspección que se hace, la conservación que tenemos. Tenemos que educar al consumidor. Con eso termino. Gracias.